Yo les voy a hablar un poquito sobre cómo se llegaron los visigodos a la península ibérica. Principalmente, los visigodos cuando llegaron por una oleada migratoria, en donde ya se encontraban los pueblos germánicos, como los suevos, que estaban establecidos en lo que hoy es Galicia, los vándalos, que estaban al sur de la península, y los aldanos, que se encontraban en el centro. Los primeros fueron el primer pueblo que mencioné fueron los que se resistieron al avance visigodo, ya que los vándalos huyeron al norte de África y los aldanos simplemente desaparecieron. Posteriormente, en el siglo VI, los visigodos se establecieron en la península ibérica tras la derrota del rey Alarico frente a Clodoveo, lo que hoy es Galia. Y con esto fue cuando se inició el periodo visigodo, cuando ya estaban establecidos totalmente en la península ibérica. ¿Quiénes fueron los godos? Los godos procedieron de las costas del mar Báltico, y debido a una baja de temperaturas y algunos cambios climáticos, estos godos se fueron encaminando hacia el sur, hacia Ucrania, donde fueron un gran reino gracias a Hermanarico. En este punto se separaron y se dividieron en ostrogodos y visigodos, teniendo conflicto con los romanos de Oriente, aunque algunos tampoco dudaron en unirse a los romanos, teniendo presente que estos godos eran paganos en un principio y acabaron siendo arrianizados. Hacia el año 350 llegaron los hunos por las estepas de Rusia, haciendo que los godos se trasladaran hacia la Danubia. Los romanos, intentando recuperar el orden, solo hicieron que se desataran las guerras góticas, también destacando la batalla de Adrianópolis, que acabó con el emperador Valente, dejando a los visigodos libres por los Balcanes. Es cerca del 411 cuando empezaron a meterse más hacia la península distintos pueblos germanos. Los más conocidos fueron los bárbaros, que se extendieron por la mayor parte de la península. Tras ellos estaban los suevos, que se establecieron por la Galia. Finalmente estaban los alanos. Mientras tanto, los visigodos, liderados por su rey Alarico I, saquearon Roma cerca del 410 y secuestraron a la hermana del emperador Honorio. Alarico murió unos años después y le sucedió Ataulfo, y se instalaron primero en el valle del Ródano, luego en Burdeos y finalmente acabaron en Barcino, huyendo de las tropas romanas. Acorralados, pidió tregua con Roma, pero el pueblo lo tomó a mal y ¡pum!, que lo matan. Su hermano Galia le sucedió, llegando a un pacto con Roma. Ahora bien, si tú vas y corres a todos los que están en la península, nosotros te damos un pedazo en la Galia. ¿Y eso qué? No, pues que les vamos a dar tierras dentro del imperio. Órale, pues dale, pero así quedamos, ¿eh? De esta forma, los visigodos comenzaron sus batallas contra los vándalos en 1415, sacándolos del territorio del imperio en 1429. El año 418 marca la creación del reino visigodo en Aquitania, con capital en Burdeos, que posteriormente se trasladaría a Toulouse, siendo el primer rey Teodorico I quien logró penetrar la península ibérica para expulsar a los bárbaros y alanos. Le sucedió Teodorico II, cerca del 456, quien se enfrentó al rey Requiario de Suevos, dándole la victoria a los visigodos y tomando más territorio de la península. Le sucedió Eurico, cerca del 466, siendo este el que contempló la caída del Imperio Romano cerca del 476. Eurico pasó a reconocer a Doacro como el nuevo jefe y el reino visigodo de Tolosa se volvió más independiente. Siendo la caída del Imperio Romano de Occidente y el apogeo de los reinos bárbaros, el paso de la Edad Antigua a la Edad Media. Eurico, a pesar de no tener el mejor nombre, fue el mero mero de sus tiempos. Se apoderó prácticamente de toda Hispania y gran parte de la Galia. En todo esto acabó convirtiéndose en el reino más poderoso de aquella época. Alarico II fue el siguiente rey en el 484. A este le sucedió su hijo, Amalarico, en el 510, a quien le quitaron gran parte de la Galia en una guerra contra Francia. Después de esto, Amalarico, por conflictos de religión con su esposa, fue asesinado, y Teudis le sustituyó en el 531. Los siguientes reyes que le sustituyeron
fueron Liuba I, quien solo reinó un año, y le sucedió su hermano Leovigildo en el 572. Con él llegaron a su apogeo los visigodos. Basándose en el Imperio Romano, decidió seguir sus pasos, dividiendo el imperio en diversos distritos, que coincidían en su mayoría con las Evitas de Roma. En el año 585, todo el ejército godo fue contra los suevos. Después de esto, se organizó el Tercer Concilio de Toledo, y fue ahí donde aceptaron el Concilio de Nicea. Los siguientes reyes fueron Liuba II, el siguiente Quitérico, quien después de ser asesinado le sucedió Gundomaro, quien murió 2 años después. Sisebuto llegó al poder y terminó reinando casi una década. Su hijo Recarendo II solo duró una semana y acabó sucediéndolo Cintila en el 621, quien después de ser asesinado por tratar de hacer hereditaria la monarquía le sucedió Cisarendo. Él le siguió Turga, Chindasvinto en el 642, Reservinto, Wamba, Ervingo, Ejinca en el 687, Gitiza y finalmente quedó Rodrigo, con el que se cierra el reino visigodo. La vestimenta del pueblo visigodo. Como ya les mencionaron un poquito sobre la época visigodo, ellos forman parte de lo que fueron los pueblos godos, pertenecientes a los pueblos germánicos orientales y llegando a surgir a los pueblos antiguos góticos, que en su momento tomaron el mando del Imperio Romano. Los visigodos tenían una vestimenta bastante particular que hoy en día es muy poco común. Primero mencionaremos que la principal vestimenta fue una túnica, pero esto fue hasta finales del siglo XIV, al igual que una toga, el cual era una prenda larga muy similar a la túnica y de mangas anchas. Asimismo usaban el manto romano, una pieza de tela de forma cuadrada. Las prendas de vestir en el pueblo visigodo por lo general eran elaboradas de materiales como lana y lino. Posteriormente, con influencia de los musulmanes, se llegó a usar seda y algodón. Cuando cae el Imperio Romano, llegan los pueblos germánicos, solo ocurre unos pocos cambios, particularmente en lo que es, se implementa el calzado y algunos accesorios. Ahora hablaremos sobre la vestimenta masculina. Como hemos dicho, la túnica era la prenda más utilizada. Existían varios modelos. La más común era una con mandas. Esta era utilizada en el Imperio Romano, al menos desde el siglo III. Otro también era una túnica talar que llegaba hasta los talones, de ahí su nombre. Muy extendida, esta se utilizó hasta el siglo IV. A partir del Imperio Bizantino se utilizan otras decoradas lisas y con franjas verticales. Después se utiliza la túnica pectoralis, una túnica corta mencionada por San Isidoro que era más utilizada en el siglo VII en la antigüedad. La túnica escarlata o cocina, esta era una túnica que era teñida de color rojo. Posteriormente se tiene otra túnica que es una túnica armilausa, que no parece de tradición romana. Esta túnica era partida y abierta por delante y por detrás. Esta ahorita se puede ver en lo que son ahorita los relieves de los visigodos. Ahora también sobre la túnica llegaban un cinturón con una gruesa hebilla, de las cuales se tienen bastantes modelos en excavaciones de la necrópolis. Otros adornos eran los broches de cinturones circulares de hebillas con placas ornamentadas
Estos nos ayudaban a sostener la túnica, y había de tipo pinza y de tipo alfiler. Estos estaban elaborados de oro, plata o bronce, y también tenían incrustaciones de pedrería y de esmalte. Ahora, sobre la túnica, como prenda de abrigo se llevaba varios tipos de manto. Uno era redondo y se llevaba recogido en el brazo izquierdo. Otro modelo se llamaba clamide, era corto y semicircular y se anudaba en el hombro. Otro tipo era el mantum hispani, que cubría solo las manos y que al menos perduró hasta el siglo X. También se usaba un pallium o un manto rectangular que se llamaba así porque tenía una pinza. También después de esto se empezaron a utilizar las calzas. Eran unas prendas para las piernas que llegaban hasta la cintura. Y posteriormente, ya acercándonos cuando fue que se establecieron en la península ibérica, se utilizaba el bracae, la fermolaria y los trubuscos. El bracae y los trubuscos eran piezas cortas, y la fermolaria era una tela pero más larga. Esto se utilizaba para cubrir los muslos, y era una especie de pantalones que se utilizaba para atar los tobillos. En cuanto al peinado, ellos siempre utilizaban el pelo largo y siempre estaban con melena rematada a la altura de las orejas. Después tenemos la vestimenta femenina. Ya hemos comentado cuál era la diferencia de las túnicas. Para las mujeres era algo diferente. Las mujeres nobles había vestidos que eran lujosos y de tradición romana. Tenemos el religium, que es un vestido que era utilizado únicamente por la reina, y de ahí es de donde proviene su nombre. El peplum, era una clase de manto propio de las matronas, el cual era bordado de color púrpura, tenía varias series de bordes que contenían oro. Posteriormente tenemos la palla. Este vestido se caracterizaba por sus repliegues ondulados, era de palio cuadrado y se cubría sobre todo el cuerpo de la persona. Después tenemos la estola, que es igual que el peplum. Esta vestimenta lo utilizaban igual las matronas, pero la diferencia es que esta cubría la cabeza y una parte de la espalda, específicamente del lado derecho. Después tenemos el amiculum. Era una vestimenta bastante particular porque era propio de las meretrices y se elaboraban solamente de lino. Después tenemos el teristerium. Era un manto bastante pequeño que lo utilizaban las mujeres de Mesopotamia y de Arabia. Posteriormente tenemos el sindum. En cuanto a esta prenda, su objetivo era encargarse de cubrir o proteger los hombros de las mujeres del pueblo. Las mujeres casadas llevaban un tocado que se conocía como capitular, y entre las solteras lo habitual fue traer el pelo suelto. Era una costumbre que perduró casi hasta Edad Media. En cuanto al calzado, aquí hablamos del calzado en tanto a mujer como de hombre. Se usaba un calzado baxea, el cual era utilizado por las mujeres del pueblo total, y estaban elaborados de correas de cuero. Después tenemos la calciamenta. Este calzado era muy pesado porque era muy incómodo porque estaba elaborado de madera. Después tenemos el clavati.
que era un tipo de calzado donde la suela estaba incorporada a la sandalia, pero era muy incómodo porque estaba unida con clavos muy pequeños. Después tenemos el crepitae. Este era era un tipo de sandalia, pero era muy particular porque cada que daba un paso una persona, pues sonaba mucho. Ahora les hablaré un poquito sobre los adornos. Por parte de los adornos, algunos son el ponete, que era un gorro elaborado con la piel de los animales que eran sacrificados. Después tenemos el capillo, que era una especie de capuchón. La catae era una gargantilla utilizada por las mujeres. Y por último tenemos la vitae, que era una cinta para atar o entrelazar en el cabello, que es casi como la que traigo. Bien, yo les hablaré acerca del arte y la arquitectura visigoda. El arte visigodo, también llamado hispano-visigodo, es un arte cristiano de carácter religioso que desarrolló principalmente en el siglo VII. Los principales centros de desarrollo de la arquitectura visigoda fueron Toledo, Tarragona, Córdoba y Mérida. Para la mayoría de los investigadores, el arte visigodo es un producto de la rica tradición romana y paleocristiana precedente junto con las influencias bizantinas. Las características generales de la arquitectura visigoda son que los edificios se construían mediante perfecta sillería, con aparejo de soga y tizón. Los sillares regularmente eran grandes bloques perfectamente cortados y escuadrados. También se empleaba el arco de la herradura con doble dovela como clave. La clave era denominada ausencia de clave. Una de las características más peculiares es que el espacio de los templos era muy compartimentado y se empleaba gran variedad de plantas. Según los textos de San Isidoro, la belleza del edificio radicaba no tanto en su estructura, sino en sus adornos y decoración. Por ello emplearon artesonados de madera dorados, mármoles en los canceles y en las placas y en los muros. Entre los templos más comunes podemos encontrar el templo de San Pedro de la Nave, el de San Juan de Baños de Cerrato, Santa María de Melque, Santa Comba de Banque y la Quintilla de las Viñas, así como la cripta de San Antolino. Entre el arte podemos encontrar la orfebrería visigoda. Su más importante exponente es el llamado Tesoro del Guarrazar. Esto se trata de un conjunto donado por los reyes visigodos a la iglesia de Toledo como prendas votivas. Regularmente son de oro repujado con piedras preciosas y cristal de roca sin tallar. Esto con perlas, cadenas y letras colgantes que construyen los epígrafes. La más sobresaliente es sin duda la corona de recibinto que podemos ver en la imagen, que tiene 23 letras que forman la frase Recebintus Rex Offeret. La lengua que ellos utilizaban dejó poca huella. El léxico gótico germánico no fue demasiado importante en España debido a que su rápida adaptación al lenguaje romance hizo que las personas de ahí pudieran escribir sus propios documentos. Sin embargo, no se tienen muchas referencias en este lenguaje original, ya que los españoles no quisieron conservarlas. Aunque las obras que ellos escribían estaban escritas en latín. De aquí tenemos una de sus obras muy importantes de los visigodos, conocido como Fuero Juzgo, escrito en latín, mucho después traducido a la lengua romance. El léxico de los visigodos dejó de hablarse en España debido a su poca afición a esta lengua de la primitiva. Sin embargo, algunas de sus palabras las podemos encontrar en topónimos, antopónimos y algunos de otros rasgos morfológicos. A lo anterior se le conoce como préstamos indirectos, que fueron esparciéndose por todo el reino español a través del latín vulgar. Algunos de los ejemplos de préstamos indirectos es sapone, que significa jabón, guerra, que significa guerra,
y trigua, que significa tregua. También podemos ver el sporo, que significa espuela. También podemos encontrar préstamos directos. Aunque ellos no dejaron mucho directamente, sí dejaron algo. Por ejemplo, tenemos términos procedentes del derecho, vocabulario militar, denotación de animales, entre otros pocos. La verdad no es mucho el léxico de préstamo directo, es más indirecto, pero sí tenemos algunos ejemplos, como es guarja, que significa guardián, raupa, que significa ropa, gans, que significa ganso, y gavila, que significa gavilán. Bueno, a continuación vamos a hablar de algo muy importante, que es ¿qué religión profesaban los visigodos? Los visigodos profesaban una religión llamada arrianismo. ¿En qué consistía ser arrianista? Ser arrianista consistía en seguir una doctrina en el Arrio, donde se encontraba un sacerdote del siglo V en Alejandría. Este sacerdote se encargaba de profesar la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Debido a que en ese entonces ese sacerdote no creía que el Jesucristo era un ser divino, él se encargaba de difundir la palabra de Dios. Sin embargo, existía un gran conflicto, ya que en la península ibérica existían alrededor de 4 millones de habitantes que no seguían la religión arrianista, seguían la religión de cristianismo. Esto provocó una gran división de dos pueblos, los que se encontraban en el área central de los visigodos y los que se encontraban en el área de la península. Para todo esto, el rey Ricardo, cuando llegó, implementó la religión de catolicismo. Con esto consiguió el apoyo de la aristocracia hispano-romana y también de la iglesia, haciendo así de esta manera una unificación más grande del reino de los visigodos. Con esto, el rey y la nobleza consiguieron una asamblea legislativa, es decir, convocaban una junta para tratar asuntos importantes. Cabe destacar que los visigodos tenían un problema en contra de los judíos, ya que esta religión no estaba permitida en el pueblo. Cabe destacar que la iglesia más importante de los visigodos sigue aún en pie y es llamada la iglesia de San Juan de los Baños. Esta iglesia fue llamada de esta manera debido a que uno de los líderes más importantes de las batallas, llamado Rosesvinto, regresaba de una batalla muy importante, dándose un baño en estos manantiales que se encontraban cerca de un templo llamado San Juan Bautista. Entonces le pusieron el nombre a esta iglesia San Juan de los Baños debido a la rápida eficacia que tuvo de recuperación de salud. Ahora vamos a hablar de algo también muy importante, que son las costumbres de los visigodos. Ser mujer en ese entonces era tener una gran desventaja debido a que los padres escogían el matrimonio de la persona con la que te ibas a casar. Si en caso dado de que la hija se escapara con alguna persona que no fuera su prometido, estos regresaban y consultaban a la familia si es que podían contraer matrimonio. En caso dado de que no fuese así, estos eran separados. En caso de que el matrimonio fuera aceptado, esta familia tenía que pagar 1 libra de oro a la familia real con la que iba a casarse su hija. Por otro lado, las mujeres de mayor edad que ya no alcanzaban a contraer matrimonio tenían prohibido casarse con hombres de menor edad o con hombres más jóvenes, al igual que las mujeres que querían casarse con esclavos. Estos eran apresados tanto como el esclavo como la mujer y quemados en una hoguera. Hablando de la familia real, si un médico provocaba el desangramiento de algún familiar real o provocaba que éste perdiera sangre de más, este tenía que pagar 40 veces el sueldo que él ganara para compensar la pérdida de sangre. Por otro lado, la traición que se le provocase al rey o que fuese hecha por alguna persona noble o algún ciudadano de los visigodos tenía que ser pagada de una forma muy cara, debido a que se provocaba la muerte de la persona y también las propiedades que tenía este mismo eran pasadas a nombre del rey. También es importante mencionar que los esclavos que eran de la realeza y de la noble iglesia eran los mejor tratados, debido a que los esclavos de la nobleza eran muy maltratados por sus dueños.
Por otro lado, ser incesto tampoco era muy bien visto en la familia noble ni en la familia real. Esto era pagado de una muy mala manera, debido a que ambos familiares que hayan provocado o que hayan hecho incesto eran mandados a un monasterio donde eran juzgados de cadena perpetua. Por último, es importante mencionar que los judíos no tenían libertad de expresión, ni mucho menos tenían el derecho de adoptar a un esclavo cristiano.